Bienvenido a esta segunda reflexión sobre nuestro sistema de salud que he comenzado el día de ayer, animado por la cantidad de propuestas, de reflexiones, de ideas, de críticas también que se han hecho al sistema de salud de Colombia, que fue aprobado en diciembre del año 93 como la Ley 100. Decía en la anterior oportunidad que en general los profesionales de la salud no habían tenido una reacción muy activa ante el nuevo sistema porque normalmente no los tocaba a ellos mucho las leyes que transformaban o creaban el sistema de salud o lo reorganizaban. En esos primeros meses, digamos, de la reforma, en la que tuve una gran participación, incluso trabajé en algunos grupos que redactaban decretos de la Ley 100, especialmente me tocó en algunos que estaban encadenados con la Ley 60 de ese mismo año 93, que es la ley de la descentralización. Tuve entonces el privilegio de trabajar con grupos de personas con las cuales hacíamos decretos, conocer otras personas que tenían muchísima más experiencia que yo elaborando y redactando decretos. Tuve el contacto estrecho con personas que conocían muy bien el sistema de salud antes de la Ley 100. Tuve contacto muy estrecho con personas que conocían técnicamente lo que debería ser las estructuras básicas, sólidas de la Ley 100. En fin, fue una época muy activa. El propio ministro de Salud del momento, Juan Luis Londoño, era una persona él mismo muy activa, diríamos hiperactiva. Luego el ritmo que se vivió entre diciembre del 93 y el 7 de agosto del 94, pues fue intenso. Quiero plantear algo fundamental de esos días, de esos meses. Todos los ingredientes o los participantes del sistema de salud ya existían. Clínicas, profesionales, hospitales, laboratorios, universidades, gobierno, ministerios, superintendencia, etcétera, secretarías de salud. Todo ya existía. El ingrediente novedoso del sistema de salud era la EPS, que quiere decir entidad promotora de salud. Se dice fácil, se dice rápido, pero en estos 30 años y ahora que tanto se habla del sistema de salud, no deja de sorprenderme que para muchos, incluso periodistas que son conocedores del sistema de salud, hablan de la EPS como la empresa prestadora de servicios. Ese es un error fundamental y muy grave cuando se trata de analizar el sistema de salud, porque si no conocemos realmente el objeto principal de cada una de las instituciones, pues difícilmente vamos a poder entender o elaborar una crítica pues seria o bien organizadita. Entidad promotora de salud es la entidad que promueve la salud de los afiliados. En esa época, me acuerdo y todavía lo presento a los estudiantes, lo que era para nosotros un dibujo de lo que debería ser una EPS, puesto que existe un decreto que las autoriza y les da unos requisitos para crear una EPS. Por ejemplo, piense usted que la EPS lo primero que debería haber hecho era segmentar su población, saber qué tipo de población tiene y organizarla por algunos grupos. Por ejemplo, por aficionados al deporte, por trabajadores si son jóvenes o de cierta edad, por parejas con hijos o sin hijos, por personas que son sedentarias, por personas que son de origen más rural, en fin. La EPS recibe un listado, afilia a las personas y debe hacer una segmentación, la misma palabra que usan las personas expertas en estudios de mercadeo, es decir, cómo está compuesta en grandes grupos mi población.
Inmediatamente lo que debería haber hecho era estudiar la epidemiología, es decir, cuáles son las enfermedades y cuáles son las causas de discapacidad, cuáles son las causas de mortalidad más comunes en esos segmentos de su población. Eso es lo primero que deberían haber hecho. Luego, y todo esto con el dinero que reciben de las cotizaciones. Luego, diseñar una red. Se habla mucho de legislar sobre redes, se habla mucho de elaborar decretos sobre redes, pero en realidad no debería haber ni siquiera un decreto para eso. Es natural que si una EPS tiene un grupo de población y lo tiene segmentado en grupo, lo tiene segmentado, pues evidentemente tiene que montar una red para llegarle a esa población con actividades que les sirvan para promover su salud. Y aquí hay un dato muy importante. Esta no es una actividad de médicos. Por ejemplo, muchos médicos confunden que un gran sistema de salud tiene muy buenos médicos. No hay ninguna correlación entre los dos hechos. Un sistema de salud no es igual de bueno a la cantidad de médicos buenos que tenga. No tiene nada que ver. Es maravilloso que haya universidades buenas, estudiantes buenos de medicina, haya buenos médicos, pero aún así hay buenos médicos que estudiaron medicina que no les importa un sistema de salud, no les importa participar en la salud de las personas, excepto su grupo, su mercado, su nicho propio. Un sistema de salud está organizado en torno a profesionales de la salud, dentro de los cuales están los médicos, y no necesariamente tienen que ser buenos médicos. Tienen que ser médicos comprometidos con la salud de los afiliados, no con estar solamente dispuestos a curar enfermedades. Por eso es que entonces el primer acercamiento de una EPS con sus afiliados puede ser a través de médicos, sí, generales, que conocen lo más frecuente que afecta a cada uno de esos segmentos de la población de la EPS. Vamos a suponer que un médico general es contratado por una EPS X que tiene dentro de sus afiliados un grupo de la población de sus afiliados, un grupo en las zonas rurales del eje cafetero, por ejemplo en Colombia, que son jóvenes, que son trabajadores, que cosechan café, que siembran café, que están vinculados a la industria cafetera. Es evidente que la universidad no le enseña las particularidades de las enfermedades propias de esa población. Luego, lo primero que tiene que hacer ese médico es aprender en la EPS y obviamente un curso, un programa, para que él se vuelva experto de manera creciente en cómo promover la salud de la población del eje cafetero que tiene a su cargo. Ese compromiso no tiene nada que ver con que sea experto en las enfermedades que afectan a esa población. Las debe conocer, pero él debe ser experto en todo aquello que con su equipo de enfermeras, de profesionales de la salud formados en el SENA, por ejemplo, formados en la misma EPS, formados por el gobierno, formados con programas internacionales de países que también tienen industria cafetera, en fin. Todo eso, el médico es uno más, un elemento, un integrante, un profesional, un conocedor, un trabajador más de todas las personas que deben estar cerca de esa población para evitar que las enfermedades propias de esa población aparezcan, y si aparecen, detectarlas temprano, y si aparecen temprano, tratarlas de manera temprano, y de esa manera ir creando la cadena de valor de la promoción de la salud. Es completamente ilusorio creer que un médico en su consultorio
promueve la salud. Yo estoy seguro que usted que me está escuchando ha ido muchas veces al médico y lo más seguro es que usted ha ido es a consultarle por un dolor, una molestia. Tradicionalmente el médico está formado para diagnosticar rápido. Cuando uno está en la universidad y especialmente en los hospitales visitando enfermos y el profesor está al lado, lo usual y lo bien visto es que el estudiante que más estudia diagnostique rápido y no solamente de un diagnóstico, de 2 o 3 que se llaman diagnósticos diferenciales y además de un tratamiento amplio porque supone que ha estudiado mucho. Eso es la medicina. El médico está formado, entrenado, educado para con el menor número posible de síntomas hacer un diagnóstico. Esa es una especie de competencia que constantemente se da en los hospitales, en las salones de clase y por supuesto hasta en un cóctel. En un cóctel a un médico le dicen tengo esto, y él ya empieza en su cerebro a trabajar de manera tal para llegar a un diagnóstico. Ese es el trabajo del médico. No le podemos exigir a un médico que en un consultorio haga algo distinto para lo cual estudió. La entidad promotora de salud, diríamos, si usted me permite la exageración, no debe ni siquiera considerar la educación médica para iniciar esa aproximación, ese acercamiento, esa relación con sus afiliados para evitar que se enfermen, porque además la EPS es la que debe conocer los riesgos de esa población. El médico no tiene ni idea de los riesgos de una población. El médico le llegan en las enfermedades ya listas para diagnosticar, incluso en los hospitales de los pueblos, quienes conocen más los riesgos de las personas que habitan en los pueblos son las enfermeras, que llevan ahí muchos más años trabajando. Este es un hecho importantísimo porque todavía es muy notorio que el médico quiera o pretenda opinar de una manera monóloga o como monotemática sobre las políticas de salud. Si hay algo que dista mucho de la educación de un médico, es una política de salud. Piense usted en la cantidad de médicos que ha habido en las direcciones de los hospitales, en los ministerios, y casi siempre tienen el sesgo de su especialidad. Y eso no está mal. Lo malo es que quien lo nombró como ministro, y lo malo es que él haya aceptado, pensando que su conocimiento médico sirve para un sistema de salud. Son dos cosas muy, muy distintas. Por eso es que de manera, primero muy pasiva, los médicos entendieron lo que estaba pasando como una reorganización del sistema de salud y luego ya surgió el enojo, la molestia, cuando entendieron que era un sistema que tenía una organización específica para la prestación de los servicios de salud que ellos conocen. Luego hubo dos grandes errores desde un comienzo. Las entidades promotoras de salud no cumplieron con el primer paso, que era conocer a su población y acercarse con profesionales de la salud, incluyendo algunos médicos, por supuesto, expertos en lo general que afecta a esa población o a ese segmento, con formar a una cantidad importante de profesionales y comenzar a realizar actividades con ellos para evitar las enfermedades propias de esa población y propias de esos grupos de edad, etc. La ley 100, como usted ve, comenzó cojeando y con los ojos tapados. Todavía no sabemos por qué nunca las EPS se las sancionó por no cumplir con ese mandato que le daba la ley, los ordenaba a administrar el riesgo. Es decir, antes que poner IPS era acercarse y crear una relación para promover
su salud. Continuaremos en la próxima vez. Muchas gracias.